Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Marce Meroño, socia consultora en ePeople Consulting. En este capítulo hablaremos de talento, gestionar la pérdida, salud mental en el trabajo y los retos de capital humano para los próximos años. Hola Marce, bienvenida. ¿Qué tal? Hola Javier, muchas gracias. Todo muy bien. Yo estoy encantadísimo de tenerte por aquí en nuestro HR Thought by Hiring. Y a mí me gustaría, antes de entrar en materia de capital humano, de talento, de mil cosas de las que vamos a hablar, que nos cuentes un poco, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Para que podamos conocer no solo la faceta profesional de Marce, sino también la faceta personal. Claro, gracias. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Pues yo soy Marcela Meroño, abrí mi empresa de recursos humanos hace 23 años, después de un despido que me marcó y me dejó muy impactada. Y bueno, entonces decidí emprender y afortunadamente pues he logrado mantener por 23 años ya la empresa. Además estoy casada, tengo hijos y bueno, pues después de dedicarme muchos años a recursos humanos, también entré al mundo de coaching, me certifiqué como en coaching de vida, de equipos y ejecutivo, y más adelante, desde hace 7 años, también soy tanatóloga. Y en esta parte de recursos humanos tiene mucho que ver el manejo de pérdidas y de crisis, y ha venido muy bien ahora en estos procesos que hacemos en la consultora también. Buenísimo, me encanta. La verdad, tenía unas preguntas preparadas por aquí, pero voy a irme por otras cosas que me han llamado muchísimo la atención, ya solo de la introducción. Cuéntanos cómo ha evolucionado el mundo de capital humano en estos 23 años, ¿no? Entiendo que has visto muchas cosas desde que empezaste hasta ahora. ¿Cómo ha ido Así es. evolucionando? Híjole, bueno, pues sí, imagínate, cuando yo empezaba eran anuncios todavía, y eso que soy muy joven, ¿eh? En el periódico y cosas así, ¿no? No había todas estas herramientas digitales maravillosas para buscar a candidatos. Cuando yo empecé tenía que contratar gente de Sudáfrica porque tenía yo un cliente que estaba haciendo implementaciones de SAP con módulos muy específicos que en México todavía no encontrábamos gente capacitada. Entonces, el reto de entrevistarlos por teléfono porque no había esto, pues era grande, ¿no? Y después ya contratados, pues llegaban y ir al aeropuerto y no sabías ni a quién estaban recibiendo. Entonces, las entrevistas duraban muchísimo. Yo me acuerdo de estar o sea, 1 hora y media, 2 horas en el teléfono, que además era pues muy costoso, pues, para más o menos acotar lo que estábamos trayendo, ¿no? A México. Pero bueno, pues muy, muy interesante y afortunadamente la tecnología creo que ha hecho todo más fácil, más cercano. Todavía antes, te hablo hace 3, 4 años, era impensable contratar a alguien sin conocerlo, o sea, que yo no citara en mi oficina a un ejecutivo y lo viera, pues no era posible. Y pues hoy con la virtualidad, después de la pandemia, pues el Zoom nos ha hecho maravillas y la verdad es que podemos contratar en todos lados del mundo y para todas partes del mundo, lo que ha hecho pues mucho más rico el poder decir, bueno, la persona que yo necesito está en Ecuador o está en Sudáfrica o está en España y entonces la podemos traer y pues justo ahí el mundo globalizado yo lo he sentido más que nunca. Total, ¿no? No me quiero ni imaginar cómo sería la llamada hace 23 años con Sudáfrica. Complicado, complicado, segurísimo, ¿no? Con un inglés y no se oía muy bien y no. Es un reto. Es un reto. Todo un reto. Oye, y Marce, te tengo que decir, no eres la primera persona que conozco tanatóloga, o al menos no había escuchado nunca esa expresión. Si nos quieres, esa profesión, si nos puedes contar un poco qué haces, cómo lo haces y cómo impacta en el mundo de capital humano. Claro, mira, las tanatólogas nos dedicamos a acompañar a personas que están en duelo. El duelo viene después de vivir una pérdida y hay muchos tipos de pérdidas. La pérdida, por supuesto, de la salud, la pérdida de una mascota, la pérdida de una relación por una separación o un divorcio. La mudanza, aunque tú te cambies de país o de ciudad por algo mejor, pues implica un duelo porque estás perdiendo tus amigos, tu estabilidad, demás. Y la pérdida del empleo, que fue lo que a mí me llevó a empezar y acercarme con esto, es una pérdida, pues tú sabes, muy dolorosa. Hay personas que se identifican su personalidad por su empleo o su valor como personas. Y después o sea, cuando lo pierden después de 20 años o 10 años, te encuentras con personas que no saben bien qué hacer o quiénes son, incluso porque los empleos que ellos tenían ya no los van a tener.
Y yo ahí empecé primero con el coaching, tratando de decir, bueno, por medio del coaching vamos a ayudarlos, porque yo tenía en entrevista candidatos que de veras venían muy, pues, ¿cómo te diré? Como deprimidos, como con poca autoestima. Y entonces yo decía, si yo los mando así con mi cliente, no va a funcionar, ¿no? Entonces intenté con el coaching y después me di cuenta que había personas que realmente estaban en duelo. Y fue ahí que entré con la tanatología para ayudarles a transitar su duelo y a ponerlos en otro lugar. Y obviamente la pérdida mayor, pues es la muerte de un ser querido, ¿no? A partir de la pandemia, pues bueno, entramos con esto muchísimo más, la mayoría de las personas perdimos familiares y amigos, y vimos que en las empresas esto evidentemente estaba afectando el desempeño del día a día. Las personas no podemos estar muy concentrados cuando estamos en duelo y las empresas te están exigiendo que des lo mismo porque se necesita y no es posible. Entonces empezamos a dar acompañamiento para que las personas pudieran sanar sus duelos, pudieran sentirse mejor, ofrecerles estrategias de acompañamiento para sanar y poder ajustar estos procesos. Empezamos a dar talleres en las empresas de pérdidas, o sea, todos hemos perdido y todos vamos a perder en la vida muchas cosas y creo que no estamos preparados para eso. Entonces, nosotros aquí en la consultoría hemos metido todo esto como parte de los programas que hacemos. Aquí en México hay una una normativa que es la 035, que es la parte psicosocial. Y ahí ha venido muy bien porque, pues además de poder certificar a las empresas, ayudarles con sus políticas y procedimientos de equidad, de todo esto que hacemos, pues evidentemente el manejo de pérdidas ha sido importante para la persona que trabaja en la empresa, pero también para su familia. Me encanta y creo que es súper necesario. Y como tú dices, ¿no? Al final todos hemos perdido tanto familiares como situaciones y vamos a perder, ¿no? Porque al final forma parte de la vida, pero yo creo que el ser humano no está bueno, no está preparado a este proceso de pérdida y ahí es cuando se puede generar un problema mayor. Y como dices, ¿no? Hay una gran pérdida es el empleo. Mucha gente se identifica no con quién es como persona, sino con quién es como profesional. Y ahí es donde empieza a haber una El desconexión. puesto que tiene, ¿no? La tarjeta, lo que dice. Por ejemplo, los gerentes de banco. Pues antes eran, bueno, pues ciertas personas que dirigían una compañía, ¿no? Y llevaban como la parte, pues, administrativa y a sus recursos, en fin, como cualquier gerente de cualquier empresa. Hoy el perfil de un gerente de banco es totalmente distinto. Hoy son más vendedores. Entonces, un gerente de banco que salió después de 20 años y llegaba con nosotros a buscar un empleo de gerente de banco, ya no calificaba. Claro, Y eso es además muy fuerte, de decir, a ver, lo que yo he hecho toda la vida ya no existe o ya no funciona, entonces te empiezas a sentir obsoleto. Y eso pues es una pérdida fuerte y hay que empezar a cambiar ese chip de todo lo que sí tienes, capacitarte, ver a dónde podemos llegar para que encuentren otras cosas, pero sobre todo el valor como persona. ¿Quién eres sin ese puesto? ¿No? ¿Quién eres sin esa posición para que puedas llegar a nuevos retos? Y se vuelve interesante. a mí, me ha encantado, ¿no? El conocer esto, la verdad que no tenía conciencia, ¿no? De que existía y me parece fundamental. Y yo creo que un poco lo que hacéis, ¿no? Es trabajar en la salud mental de la persona. También, ya que estamos hablando de salud mental, me gustaría preguntarte por la salud mental del entorno. ¿Cómo hacéis para que se pueda fomentar un entorno, un ambiente de trabajo saludable y que todos los colaboradores se sientan felices y haya bienestar? Pues mira, desde lo que nosotros hacemos aquí es mucha conciencia desde la parte de arriba, ¿no? Desde presidencias, consejos, direcciones generales. O sea, desde ahí tiene que venir la conciencia de la importancia de la salud mental dentro de la empresa. Se han hecho muchos esfuerzos en todos los países con políticas y eso está muy bien, pero me parece que en el interior de las organizaciones, sobre todo en las más chicas, hace falta todavía entender esta parte de equidad, de género, por ejemplo, de la salud mental. O sea, si alguien llega con que está deprimido, le pueden decir, a ver, tómate un café y piensa en otra cosa y a darle, ¿no? Porque aquí te estamos pagando para esto. O sea, yo sigo yendo a expresiones así y es muy importante atenderlas. Desde ahí con informarnos, dar talleres y capacitación y que la plática de café sea también eso, o sea, entender la importancia y pues desafortunadamente creo que la pandemia vino a mover esas fibras también, de darnos cuenta que sí es importante.
Yo creo que, como te digo, desde la cabeza, pero después políticas, procedimientos que nos lleven a eso para que de verdad se bajen al día a día de recursos humanos y de las empresas en general. Como te decía, capacitación y cuando se necesita coaching y mentoría o el acompañamiento de una persona especializada en pérdidas o de una psicóloga o de lo que cada uno sea que necesite para que las personas puedan sanar y sigan, yo les digo, y volver a sonreír, porque todos podemos sanar, pero a veces no sabemos cómo, ¿no? Y creo que esa parte es muy importante. Y en una empresa donde hay, pues, bienestar general, donde si algo no está funcionando, todos te apoyamos como equipo, vamos a tener mejores resultados, eso está probado. Entonces Total. nos interesa el bienestar general de todos, físico, lo que se está haciendo, de que si las clases de yoga o de que si se fomenta algún, no sé, torneo o lo que sea, eso está muy bien, ayuda muchísimo y creo que había que añadirle esta parte de salud mental. Total, total, total. Yo lo veo fundamental. Y creo que ahí, como tú bien decías, ¿no? Ese mindset de la capa directiva ha ido cambiando. Yo creo que en parte por obligación, ¿no? Después de la pandemia, Es, las prioridades de todos los colaboradores pues, han cambiado, ¿no? Y igual que antes estaba, hay por ahí un estudio muy chulo, ¿no? De la pirámide del empleo de Maslow, donde hablaba que antes era el salario, ya no es el salario, ahora es flexibilidad, es sentirse bien, bienestar. Ha cambiado todo es esto, el ¿no? Pero salario emocional. efectivamente que va mucho más englobado con la parte del salario. Pero bueno, yo también sí recuerdo esas expresiones, ¿no? Que se decían antes, de típico de casa se viene llorado o ese tipo de cosas, que al final, Así es. bueno, no ayudan a que la propia organización pueda seguir progresando. Oye, Marce, y tú eres una pionera, ¿no? Porque al final, hace 23 años decidiste emprender y, bueno, al final llevar con un negocio 23 años tiene muchísimo mérito. ¿Cómo has visto la evolución del papel de la mujer desde que tú empezaste hasta hoy? Que creo que también es un aspecto que ha evolucionado mucho, no tanto, no todo lo que se debería, pero que ha evolucionado mucho en los últimos años. Afortunadamente sí, tienes toda la razón. Yo la verdad creo que nos sigue faltando muchísimo. Hace 10 años se incorporó conmigo mi esposo y eso ha ayudado a que crezcamos muchísimo más. Afortunadamente, pero tristemente porque era muy difícil crecer solo. Cuando yo empecé iba a firmar contratos, por ejemplo, con alguna compañía, constantemente me decían, claro, está muy bien, nos gusta lo que ofreces, pero va a venir tu jefe o quién lleva esto. Y yo me quedaba muy sorprendida de decir, ¿cómo? O sea, no, no, pues soy yo llevo la empresa y tal. Y costaba muchísimo trabajo que la gente confiara. Yo era muy chica de verdad, de edad, pero bueno, sí, empecé a trabajar desde la universidad, entonces pues algo sabía, seguramente me faltaba mucho, pero la gente no confiaba, entonces yo le pedía a mis primos que me acompañaran, que se dedican a otras cosas totalmente, que me acompañaran a las citas, sobre todo cuando hablábamos de citas con gobierno o con empresas grandes. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años con una refresquera de las más grandes. En las juntas tenían que ir mis primos, porque no, como que no daba confianza que fuera yo sola. ¿No? Yo tenía Wow. 25, 26 años y como que no querían cerrar los platos. Aunque yo firmara, era importante que estuvieran ellos, porque si no las cosas no jalaban. Y Wow. bueno, me hacen mucha burla, pero bueno, yo los tenía a ellos que me acompañaban, porque, ¿no? Y seguramente perdí oportunidades por ir sola, y eso pues es muy triste, y creo que a lo mejor eso ya hoy no pasa tanto, ¿no? La verdad que es alucinante. Yo creo que hoy, aunque todavía quede camino por hacer, veríamos algo así como insólito, ¿no? Como increíble. Que por ahí sí hemos ido también avanzando y mejorando. ¿Y cómo Sí, crees claro, y que no me pasa, también las arrugas ayudan, ya por fin, ¿no? eso también es verdad, que hablamos de edadismo y yo creo que hay edadismo, ¿no? Hay sesgos de edad para ambos sentidos, ¿no? Cuando alguien ya ha pasado una edad y cuando alguien todavía no tiene una edad, que muchas veces no se le considera lo suficientemente serio o para poder cerrar ese trato y demás. Así es, así es. Donde creo que todavía nos falta es dentro de las empresas, ¿no? En los puestos ya del día a día, en los puestos directivos, esa parte de, yo pienso que es más equidad que igualdad, porque no queremos el mismo puesto, queremos, por supuesto, llegar a puestos directivos importantes de toma de decisiones, pero no necesitamos igualdad, no podemos con los mismos horarios.
las mujeres sí necesitamos más apoyo en cuanto a horarios flexibles, en cuanto a capacitación, porque efectivamente ocupamos un rol distinto en la familia, donde también se nos necesita. Y cuando te ponen en igualdad, ¿no? Y tienes que estar también 10 horas en la oficina, entonces empezamos a fallar porque sabes que te estás haciendo falta en casa a tus hijos. Y entonces ahí las mujeres a veces nos echamos un paso para atrás y decimos, no, mis hijos me necesitan. Cuando haya equidad y se pueda entender que una directora necesita más tiempo flexible, pues entonces creo que lo podemos hacer mejor, que necesitamos más empoderamiento, más coaching y capacitación en manejo de ansiedad y de estrés, porque aquí no es igualdad, no somos iguales desde mi punto de vista, tiene que haber equidad, ¿no? Total, y volvemos un poco a lo de la pirámide del empleo de Maslow, ¿no? Al final, como se valoran también otra serie de cosas, pues la flexibilidad es una de ellas, ¿no? Dentro Así de la es. propia valoración del trabajo que uno desempeña. Oye, Marce, y hablando del liderazgo de la mujer dentro de las organizaciones, ¿qué consejos darías para empoderar a más mujeres en roles directivos? Justo la parte de organizar tiempos, de tener como muy claro que es importante que nosotras aprendamos a gestionar la parte emocional, la ansiedad y todo esto, que las empresas nos puedan ofrecer pues muchas cosas desde trabajo flexible hasta pues otras situaciones como de autoestima, de liderazgo, porque yo sé que hay muchísimo valor tanto en hombres como en mujeres, pero sí creo que a veces nos hace falta creérnosla, ¿no? El mismo sector te hace como un poco dudar. Y creo que es importante creer que sí podemos y podemos estar en esos lugares. Nada más es organizar nuestros tiempos y que nos permitan estar ahí con condiciones pues adecuadas para nosotras, ¿no? Una mujer que está amamantando necesita sus tiempos y si es Total. una directiva, muchas veces no se lo dan, prefieren darle tiempos como de descansos o muchas mujeres prefieren renunciar para no perderse la lactancia o los primeros años porque no hay condiciones, no hay una sala donde lo pueda hacer. O sea, de verdad creo que todavía hemos avanzado, pero nos hacen mucha falta muchas cosas, ¿no? Para poder llegar ahí. Queda mucho por avanzar, sin duda, ¿no? Ahí también fueron parte Pero, del mindset de esa capa directiva, ¿no? El que se puedan dar ciertos pasos. entonces, Y una de las cosas que comentabas, ¿no? Está muy relacionada con el tiempo. ¿Cómo crees que las empresas podrían implementar políticas donde haya un equilibrio entre trabajo y vida personal? creo que necesitamos trabajar más por objetivos. Si yo sé para qué me contratas y qué tengo que lograr, yo veré, claro, si la empresa me lo permite, en qué horarios lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, pero sé que lo puedo lograr. Si lo que quiere la empresa es que yo esté de 9 a 7 sentada en mi oficina, difícilmente lo voy a lograr. ¿No? Porque pues entonces estoy renunciando a otras cosas y tenemos la culpa de estar aquí sobresaliendo en la empresa y mis hijos están solos y no voy al festival y no hay que vaya por ellos a la escuela y todo esto. Creo que la gestión podría ser mucho más productiva si trabajamos por objetivos, por metas. ¿Qué es lo que se espera de mí? No cuántas horas estoy físicamente en la oficina. Yo sé que tenemos que estar y también sé que es importante para las mujeres estarnos rodeando de otras personas, de las cabezas, de las ideas, nos hace bien, pero no siempre podemos todo el tiempo, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también que está muy, no sé si muy relacionado con el duelo o con la pérdida, ¿no? Pero que es la culpa, ¿no? Que yo sí creo que es un sentimiento que es cierto, ¿no? Que las mujeres puede ser que tengan más desarrollado, ¿no? En este sentido, por el tener diferentes opciones y en ese coste de oportunidad siempre hay una parte de culpa, ¿no? Sobre todo cuando llegan los niños a la vida de cada uno. Mira, en un duelo siempre hay culpa, en cualquier tipo de duelo hay culpa, pero cuando estamos hablando de las mujeres, creo que somos muy duras con nosotras mismas y creo que las mujeres mismas somos duras con otras mujeres. Las mujeres que están trabajando y deciden no tener hijos, de repente qué bárbara, prefirió su carrera a ser mamá. Y las que están siendo mamás, hoy qué bárbara, nada más está en casa y no hace nada productivo. Entonces, a veces creo que las rudas somos nosotras mismas, ¿no? Creo que es muy difícil hacer todo. Hoy tienes que estar guapa, simpática, ser muy buena trabajadora, ser excelente mamá, estar en todos los eventos, que te dé tiempo a hacer ejercicio, no estar estresada. Yo les digo, pues eso dónde, no existe. O sea, es una vara demasiado alta que no sé cómo se puede lograr, ¿no?
Total, total. Eso es ahí un superhéroe, ¿no? Desde luego, desde luego. Es complicado. Se nos está avanzando un poco el tiempo. Sí me gustaría hacerte dos preguntas más. Y es, Claro. ¿cómo crees desde un aspecto del proceso de selección que las empresas pueden crear políticas más diversas, ¿no? No solo dentro de la organización, sino desde la parte del proceso de selección? Y luego te pregunto la otra pregunta. Sí, desde el proceso de selección, bueno, a mí lo que me funciona mucho son preguntas ya como diseñadas para el puesto que busco, tipo casos. O sea, yo quiero saber cómo resolverías esto, cómo piensas de esto, independientemente de lo que has hecho en el día a día, que claro que nos interesa, me gusta saber tu forma de pensar. Observo mucho cómo se comportan los candidatos en todo el proceso, desde si son amables, ya sea con un hombre, con una mujer, donde no importa cómo contestan los correos electrónicos. O sea, para mí todo suma, ¿no? Y todo voy viendo cómo es la persona, su manera de pensar. Después, las competencias. Cuando en las empresas hay competencias, nosotros en nuestra empresa hacemos mucho eso, el acompañamiento a las empresas para que desarrollen sus competencias laborales. Entonces, cuando yo sé qué buscan, qué competencias están ahí, la entrevista se guía hacia eso también. Y después tiene que haber concordancia entre lo que yo estoy trayendo y lo que hay dentro de la empresa, porque de repente quiero a alguien que tenga todo esto y resulta que dentro de la empresa no lo hay y va a haber un choque de cultura. Entonces, si yo estoy pidiendo competencias, las competencias se tienen que estar viviendo en la empresa para que funcionemos todos, ¿no? Creo que por ahí es lo que yo haría. Total, me encanta, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Hoy día hay diversos estudios, ¿no? Hay uno por ahí de Stanford, Harvard y la Fundación Carnegie que dice que el 85% del éxito laboral proviene de estas soft skills, ¿no? De estas competencias. Pero si luego Desde luego. encajan con el puesto, pero no encajan con tu equipo, pues no va a haber, no va a haber ese match, ¿no? A nivel Se de pierde, se organización pierde. y es fundamental. Eh, Así es. Marce, y terminando este HR Thought, ¿qué me dirías que bajo tu punto de vista son, hemos hablado un poco de la evolución, ¿cuáles serían los retos de capital humano para los próximos años que tú has identificado? Este, que, Está muy amplia, muy difícil para mí la pregunta porque estoy muy impactada de cómo ha avanzado la tecnología. ¿Vale? Y, por ejemplo, con todo esto de la IA, la inteligencia artificial, las personas y las empresas están decidiendo contratar por su cuenta, por ejemplo, ¿no? Y utilizando este tipo de mecanismos donde pues está muy fácil saber, pues, cómo resolver una prueba psicométrica porque encuentras las respuestas o qué te van a preguntar. Entonces, creo que tenemos que ir más allá. Creo que es importante entender que la tecnología viene a ayudarnos y que si la sabemos usar va a ser maravillosa, pero no a sustituirnos, porque no hay como el feeling que te da estar cara a cara. O sea, a mí la oportunidad que me das de verte, de platicar, si todo lo hubiéramos hecho vía correo electrónico, o mensajes, o no, o sea, el poder platicar, conocerte y ver tus expresiones y tú las vías, a lo mejor eso va enriqueciéndonos la vida, ¿no? Entonces, creo que no dejar toda la tecnología, confiar también en lo que sentimos, en lo que sabemos, en lo que nos hemos preparado. ¿A dónde nos va a llevar la tecnología? No lo sé, seguramente avances más y más y cada vez más importantes, hacer nuestro trabajo más fácil, pero sí creo que tenemos que estar dispuestos a capacitarnos, a no tenerle miedo y a entrarle a todo esto para que no nos quedemos fuera, ¿no? Total, yo de hecho coincido 100% con lo que te dices. Yo creo que la tecnología está al servicio del humano. Por lo tanto, empodera a los seres humanos y nos ayuda a hacer procesos de selección más eficientes. Pero una vez que tenemos ya esa eficiencia, hace falta humanizar el propio proceso, ¿no? Porque a día de hoy, yo no te puedo decir, ¿no? En 200 años qué habrá, pero a día de hoy no hay algoritmo que te pueda hacer el end-to-end del proceso como tal. Te puede ayudar a automatizar una parte, te puede ayudar a conocer mejor al candidato en diferentes partes, pero luego después esa entrevista, ¿no? Donde la tecnología te puede ayudar a sacarle ese partido, reside en la persona, ¿no? Y qué suerte, ¿no? Porque también es importante esta interacción. Claro, claro, pero nos tenemos que capacitar, porque hay personas que les da miedo la tecnología y dicen, no, no, yo no le voy a entrar a eso, pero es que en un ratito vamos a estar fuera de todo si no le vamos a entrando a todo lo nuevo que hay, ¿no? Totalmente. Yo coincido contigo. Ahora, hace años era nuevo a utilizar directamente la computadora. Hoy es nuevo utilizar ChatGPT, pero te puedes apoyar en ChatGPT para diferentes cosas y es importante estar al día. Claro. Pero no a todo, ¿no? Creo que hoy se está ocupando, por ejemplo, para sustituir una terapia psicológica y ahí es donde creo que nos podemos topar con problemas serios.
Estoy de acuerdo, hay que ir formándose, pero también dar ese toque humano y el saber en dónde utilizarlo y dónde no. Oye, Marce, pues muchísimas gracias por este espacio. La verdad me ha encantado conocerte. Muchas gracias por participar en nuestro HR Thoughts by Hiring. Ha sido un placer y espero invitarte a otros HR Thoughts y otras cosas muy pronto. Feliz. Gracias a ti, también me encantó conocerte. Muchas gracias, de verdad. Que tengas un magnífico día. Igualmente. Hasta luego.